Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Mi nombre es Federico Cuxo, soy de Argentina, soy periodista de ciencia, me dedico a escribir sobre dinosaurios y otras cosas. Y hoy vamos a tener una conversación con una figura de la ciencia chilena, que van a ver lo interesante de su trabajo. No sé si quieres presentarte o vamos por el video. Soy Manuel Suárez, geólogo, desde los últimos 10 años en la Universidad Andrés Bello, que tiene 3 sedes, Santiago, Viña y Conce. Yo estoy en Viña ahora. Y aquí vamos a tener una conversación. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar acá. Y gracias también a la organización que nos trajo en este fantástico congreso de ciencias acá en Antofagasta. Y vamos a empezar con un video que muestra el trabajo de Manuel, y luego va a haber unas imágenes que espero que le parezcan interesantes, que van a acompañar nuestra conversación sobre el tema. Le voy a contar que este video se hizo hace años, lo hizo Ignacio Walker, del grupo de René Araneda, que hizo unas presentaciones hoy día en la mañana de ballenas azules. Así que está todo interconectado. Así que eso vamos a ver ahora. Son 3 minutos de un trailer. La idea era hacerlo para haber conseguido fondos para un documental en el extranjero, y claramente no funcionó, pero está el trailer. Sí. Dale. Sí, es que está... Ahora. Estamos presentando un nuevo dinosaurio totalmente desconocido para la ciencia, que seguramente va a llamar la atención de todos los paleontólogos a nivel mundial. We are in Chilean Patagonia. This is 1,500 meters above the level of the sea. Los fósiles que se descubrieron en Eisen son, además de interesantes, difíciles de extraer. Empezamos a buscar otros huesos fósiles que la erosión, la lluvia, había liberado de las rocas. Para acceder a donde están los fósiles tenemos que cruzar ríos, montar caballos y llegar a lugares donde las condiciones son muy parecidas a la Antártida. Esta era la primera vez que teníamos un esqueleto completo de este lugar. Y para sorpresa de todos, no correspondía a algo de lo ya conocido de las faunas de Norteamérica, de lo que se conocía de los dinosaurios de África. Ocurre en un momento, en el periodo Jurásico, donde tienes un continuo de dinosaurios. Es más o menos homogénea la fauna de dinosaurios en todo el mundo, porque los continentes estaban unidos todavía. This was a dinosaur so strange, it combined anatomical features of the 3 main groups of dinosaurs in one single individual. Sin embargo, no está en su tamaño lo sorprendente, lo interesante, sino en cada parte de su anatomía, en cada parte de su esqueleto. It has reversion, which is that primitive traits of the ancestors of this dinosaur re-evolved and reappeared in this dinosaur. Es básicamente el ornitorrinco de los dinosaurios. El Chilesaurus viene a patear el tablero de lo que conocíamos hasta ese momento de la historia de los dinosaurios. Realmente un verdadero rompecabezas desde el punto de vista evolutivo. Esta es una expedición realmente extrema, pero a su vez fascinante e increíble. I really think we have, at this moment, one of the weirdest dinosaurs ever discovered. Nunca nos imaginamos ni de cerca las tremendas repercusiones del hallazgo. El aporte que ha tenido es el de modificar las estructuras que nosotros veníamos desarrollando, las ideas, las hipótesis que teníamos todos los paleontólogos del mundo instaladas, inamovibles, acerca de la historia de los dinosaurios. Lindo video. Lindo Lindo, video. Podría mencionar quiénes están ahí, tal vez, ¿te parece? El que hablaba... es que hemos trabajado con grandes paleontólogos que están en Argentina. Del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, Fernando Novas,
Y otro que hablaba de la Antártida es Marcelo Isasi. Y aquí podemos hablar de lo que es el trabajo de paleontología con los técnicos y el paleontólogo en sí. ¿Tú conoces eso? Sí, lo interesante para empezar la conversación, a mí me gustan mucho las charlas de dinosaurios porque atraen no solo a muchos chicos y casi siempre los chicos saben más de dinosaurios que sus padres, ¿no? Es un fenómeno cultural que se ve casi todo en muchos países, no importa el país que sea, los chicos los dinosaurios los atraen, ¿no? Es una interesante pregunta. Pero para los que no saben mucho sobre dinosaurios, hay que empezar diciendo algo que a mí me atrae mucho. Por ejemplo, que recién en febrero de este año se cumplieron 200 años de la identificación científica del primer dinosaurio. ¿Qué quiere decir esto? Los dinosaurios, ustedes mientras van a ver imágenes diferentes sobre dinosaurios descubiertos todos en América del Sur, en Argentina y Chile también. Durante miles de años, en distintas partes del mundo se encontraron fósiles, huesos extraños. De ahí surgieron grandes mitologías como dragones, gigantes, ¿no? La gente encontraba fósiles y pensaban que eran de animales fantásticos, ¿no? Y recién en el siglo XIX, en febrero de 1824, se identifica el primer dinosaurio que tiene el nombre Megalosaurus. Pero lo curioso también que la palabra dinosaurio nació 20 años después, en 1842. Dinosaurio quiere decir lagarto terrible, ¿no? Y lo interesante es que estamos viviendo en la actualidad la era dorada de la paleontología de dinosaurios. No sé si ustedes cuando ven los medios, cada semana se anuncia un nuevo descubrimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada vez sabemos más de los dinosaurios, ¿no? Si ustedes van 20 años atrás, la imagen de los dinosaurios era muy distinta. De hecho, hace 25 años Chile casi no se conocía que tenía dinosaurios, ¿no? Entonces ahora puedo citar en Chile se conocen 5 especies de dinosaurios con el Chilesaurus. Por ejemplo, tenemos a Atacamatitan, descubierto acá en la región de Antofagasta. Tenemos Chilesaurus, Stegosaurus, un increíble dinosaurio descubierto en la región de Magallanes que tenía una cola parecida a una espada. Arácar, también descubierto acá en la región de Antofagasta, y otro llamado Gonkoken, ¿no? O sea, siempre los nombres de los dinosaurios, los paleontólogos, a diferencia no solo con Chilesaurus y Atacamatitan, tienen una relación también con pueblos originarios, ¿no? Hay una manera. Pero lo interesante de los dinosaurios, que a mí me fascina, habiendo tantos que son un éxito evolutivo, ¿no? En el sentido de que los dinosaurios, como grupo biológico, los dinosaurios gobernaron la Tierra durante 160 millones de años. Quizás no dice mucho este número, pero el ser humano está en la Tierra como Homo sapiens hace 300.000 años, o sea, la diferencia. Y cuando uno habla de 160 millones de años de existencia de los dinosaurios, obviamente no todas las especies de dinosaurios vivieron al mismo tiempo, sino pensar un grupo de individuos, de seres, que evolucionaron, se adaptaron a casi todos los continentes, y recién ahora, en el siglo XX, XXI, sus huesos están siendo descubiertos. ¿A vos cómo te llevas yo me voy a poner también como periodista e interrogador, aprovecho también que tenga una persona que descubrió un dinosaurio, bueno, no precisamente vos, ahora contá un poquito cómo fue el hallazgo. ¿Cómo te sentís, cómo te manejás vos con el misterio, ¿no? Porque caminamos por la Patagonia y no sabemos, no tenemos la certeza absoluta de las cosas que hay ahí abajo, ¿no? Y nunca la vamos a tener, ¿no? ¿Cómo un científico, un geólogo se maneja con esa incógnita? Mira, ¿no? Eso del misterio, desde que empecé a trabajar en geología, entré al Instituto de Investigaciones Geológicas ya febrero del año 69. Y las expediciones eran en pequeños cúter en la zona de la isla Navarino, al sur del canal Beagle. Y en bote de aluminio de unos 3 metros, con un ayudante, motor fuera de borda, y uno manejando y recorriendo las costas y saltando donde pudiera, y alejándose montones del barco madre, que volvía uno después, porque no podían seguirte con las olas ahí mientras uno estaba saltando en las rocas.
Y el misterio que tú dices era, ¿qué habrá en esa isla ya? ¿Qué rocas? No era en ese entonces buscar los fósiles. Y las rocas no eran buenas para fósiles esas. ¿Qué rocas hay en la punta? Allá donde están las rocas rompiendo, que no me puede bajar porque está muy malo, pero me bajo acá. ¿Qué habrá ahí? Y eso del misterio tienes toda la razón. Y siempre persigue el misterio, al menos a mí y a muchos de mis colegas geólogos, cuando uno camina en los cerros. ¿Qué habrá más allá? ¿Y qué significará esta estructura en esta roca? Indica corrientes en estos, fueron ríos antiguos y las corrientes corrían para allá y después corren para acá, ¿qué pasaba? Todo ese tipo de cosas es el misterio, tienes toda la razón. Y a mí algo que me fascina mucho de los dinosaurios es pensar, porque vivieron en una época sin humanos, ¿no? Es algo básico que uno tiene que repetir todo el tiempo, sí. Pero para relacionarlo con la actualidad, con el cambio climático, ¿cómo estos seres que se adaptaron en un momento desaparecieron? ¿Cómo nos golpea también al ego pensar, nos creemos los reyes de la Tierra en este momento? Y hubo otra época donde los reyes de la Tierra no eran los dinosaurios, ¿no? Sí. Mira, hay una cosa, lo dice Carl Sagan en algún momento. Hoy en la mayor parte de los seres vivos en la Tierra, el 90 y tantos % está desaparecido. O sea, y Sagan creo que fue el que dijo que nosotros somos una especie transitoria. Así que eso no era muy bonito el pronóstico. Pero llevamos poco tiempo y ya vemos los cambios que están ocurriendo. Ahora, el tema de la desaparición de los dinosaurios no aviarios. Claro. Es fantástica el pensamiento, la investigación científica, cómo fue. La puedo contar cómo fue que llegó Walter Álvarez, geólogo, que estaba estudiando una capa roja en Italia, que, digámoslo simple, en las rocas hacia abajo, o sea, más antiguas, habían dinosaurios. En la roca más arriba, más jóvenes, no los había. Y él quería tener la edad en que se formó esa capa. Entonces le preguntó a su padre, Luis Álvarez, premio Nobel. Y el papá le dijo, mira hijo, cae iridio constantemente del sistema solar, del espacio, en la Tierra. Y se sabe cuánto iridio cae en metro cuadrado. Entonces tú agarras una muestra, analizas el iridio, mide y ahí vas a saber cuánto tiempo se depositó ese sedimento. Lo hicieron y salieron unas cantidades de iridio que no era lo normal. Era como que vinieron con palas a tirar iridio. Entonces, ¿qué pensaron? Un asteroide. Y de ahí salió el tema de por qué se piensa que un asteroide cayó en el momento de los 66 millones de años. Y después encontraron el cráter en Centroamérica. Claro, pero fíjate lo interesante de eso. Ahora cualquiera sabe la historia del asteroide, ¿no? Pero esa idea es de los años 90. La idea, sí. Hasta los 90, no se conocía muy bien cómo habían desaparecido estos animales, ¿no? Ahora lo tenemos ahora como parte del sentido común. Sí. Y luego, con el descubrimiento al norte de la península de Yucatán, en México, se descubrió abajo del agua un gran cráter. Sin embargo, la idea del asteroide al principio no fue muy aceptada. O sea, como las ideas en general en la ciencia, surgen quizá como una hipótesis, como una idea, como una conjetura, y luego a partir de la evidencia se va llegando a lo que se llama el consenso científico, y ahora se da como una especie de hecho, ¿no? Como una realidad. Sí, todavía es hipótesis. La diferencia entre hipótesis y teoría, que las teorías son ya casi certeza, pero la hipótesis más aceptada. Pero hay 5 grandes extinciones en la historia geológica que se conocen más, y las otras tienen otros orígenes tal vez. Claro, pero fíjate lo interesante, y vuelvo a lo que decía al comienzo. ¿Por qué nos fascinan tanto los dinosaurios y no nos fascinan, no sé, los primeros vertebrados o el primer ese pez que con todo el coraje salió del agua, sí, ¿no? Y de repente... O la historia de la ballena. No sé si saben las historias de la ballena. La ballena era un cuadrúpedo que volvió al agua y desarrolló su cuerpo para convertirse en un ser marino, ¿no? O sea, salió del agua y volvió a meterse al agua. Pero uno de los factores que hace que nos
enamoremos de los dinosaurios, ¿no? Obviamente no podemos dejarlo pasar de lado, que es la industria cultural. O sea, ¿por qué los paleontólogos de dinosaurios son tan famosos dentro de la paleontología? Tiene que ver mucho con, obviamente, una película de 2 palabras que siempre en toda conferencia de dinosaurios hay que mencionar, que es Jurassic Park, ¿no? Que sí, básicamente encendió la imaginación de toda una generación, incluso impulsó muchas generaciones, una generación de científicos. Eso muchas veces no se le agradece a Jurassic Park, casi siempre se destacan más los errores científicos de las películas, que son eso, son películas. Pero lo interesante de estas películas, y viene a cuento de la razón del título de esta charla, es que por lo general tenemos la imagen, si uno habla de dinosaurios, ¿cuál es el dinosaurio más famoso? Exacto, el T-Rex, ¿no? O sea, pero ¿por qué el T-Rex es el más famoso? ¿Tiene que ver con su tamaño? No. Por ejemplo, en la Argentina se descubrieron dinosaurios como Meraxes, Carnotaurus, Giganotosaurus. Cualquier chico sabe que hay dinosaurios carnívoros mucho más grandes. Tiene que ver con una cuestión de marketing, ¿no? De marca. El T-Rex, que para mencionarlo, quizá para la gente que no sabe, era una especie que habitó en el hemisferio norte, ¿no? Que no habitó en el hemisferio sur, pero tiene que ver porque se lo ha asociado siempre con la marca estadounidense, ¿no? Y la razón de esta charla también, y viene a cuento de que estamos en Chile y que estamos viviendo también una era de oro de la paleontología chilena, es que la región América del Sur tiene un rol fundamental en la historia de los dinosaurios. No solamente porque en América del Sur habitaron, hasta ahora que se conocen, los dinosaurios más grandes, ¿no? Como el Patagotitan, descubierto en 2013. 2013 es ayer, en términos geológicos, ¿no? O el Argentinosaurus. Imagínense estas bestias, ¿no? Que podían llegar a ser tan altos como un edificio de 7 pisos. Yo siempre me imagino a estos animales, por ejemplo, los excrementos de estos animales, ¿no? No se habla mucho de los excrementos de los dinosaurios, pero como todo ser biológico, cagaba. O sea, hay que decirlo con todas palabras. También se sabe que los dinosaurios vomitaban, ¿no? ¿Cómo se reproducían estos animales? Imagínense un animal así. Este es más chiquito, este es un dinosaurio chileno. Pero ¿cómo se reproducía un animal tan grande? Debe haber sido una escena impresionante. Con muchos lesionados también, me imagino. Sí. Pero es gracioso, pero los paleontólogos están haciendo mucho esas preguntas. Por lo general no parecen muy serias, pero para que una especie evolucione, viva, se reproduzca, tienen que pasar estas cosas. Y América del Sur, por sus características, por la cordillera de los Andes también, se han descubierto una gran cantidad de dinosaurios, incluso dentro de los dinosaurios más antiguos, como en Ischigualasto, en el Valle de la Luna, dinosaurios muy chiquititos que empezaron a evolucionar alrededor de 230 millones de años, como el Eoraptor o luego Herrerasaurus. Y lo interesante es eso, cómo estos empezaron a ser animales muy chiquitos y fueron muy grandes, y luego, para los que no saben, los dinosaurios no se extinguieron. Los dinosaurios son las aves actuales. Un grupo de dinosaurios sobrevivió al asteroide, y cuando vemos, no sé, a mí siempre me gusta cuando los paleontólogos siempre me gusta esta imagen, que cuando comemos pollo con puré, estamos comiendo un dinosaurio, porque las aves son dinosaurios, ¿no? Entonces, lo interesante de esta región, y en especial Chile, yo te voy a preguntar cómo fue el descubrimiento del Chilesaurus, es que cada vez más hay más descubrimientos en Chile. ¿Por qué ocurre eso? Ahora te lo voy a preguntar. Pero un fenómeno que para mí es fundamental en el hallazgo de dinosaurios es la elevación de la cordillera de los Andes. En especial porque produjo que muchos fósiles que estaban enterrados, al elevarse la cordillera de los Andes, porque hubo un momento en que la cordillera de los Andes no existía, ¿no? También hay que recordar eso. Bueno, hay una gran diferencia así, bien grotesca que uno puede poner. En Chile estaban las cadenas volcánicas principalmente, y en Argentina los territorios donde estaban los sedimentos marinos continentales, en términos generales. Entonces, más en la parte chilena, con los volcanes son también como abajo se forman los minerales.
en la serie de volcanes. Entonces, así como groseramente hablando, acá estamos con los volcanes, la minería, y allá los sedimentos y los fósiles. Pero ahora, perdón, entre los volcanes también había sedimentos, también hubo, y ahora se están empezando a encontrar. Pero también hubo otro asunto. Empezamos mucho más tarde la carrera de geología en Chile, recién en los años 50. Antes el ingeniero de minas tenía cursos de geología, pero toda la geología iba a la minería principalmente, por mucho tiempo. Y después hubo una sola carrera en la Universidad de Chile, después empezó la Católica del Norte. Los geólogos que estaban en la Católica del Norte como que discutieron un poco y un grupo se fue a Concepción y formó la carrera de geología en Concepción. Y después salieron otras universidades como donde estoy yo. Y ahí los alumnos muchas veces dicen, ¿tú vienes por qué? ¿Por la minería? No, no, porque me gusta la geología. O no, porque me gusta la paleontología. Entonces ha cambiado todo. Ahí el estudiante va por otra cosa ahora. Y hay más interés en estudiar las rocas en general. Si alguien estudiaba por prospectar por minería, la parte donde podrían haber dinosaurios no era estéril, no era importante en las prospecciones. Entonces, por eso que hay también una cultura que ha cambiado. Y otro factor importante de por qué se descubren tantos dinosaurios en Argentina, en la Patagonia Argentina, tiene también que ver con el factor desértico, que es un desierto. Claro, claro. O sea, imagínense que si hubiese una selva, cuán difícil sería encontrar, porque por lo general, y ahora sí quiero que me cuentes cómo fue el hallazgo del Chilesaurus, por lo general hay una mezcla de azar, de conocimiento científico, de conocimiento de la gente que vive en las zonas, que ven algo, ven una cosita chiquita en la tierra, porque arriba no hay bosques, ¿no? Y ese hecho también es muy importante porque en el desierto patagónico se descubrieron tantos animales, ¿no? Pero en el caso del Chilesaurus, contanos cómo fue ese hallazgo. En ese entonces estábamos haciendo todos los trabajos de geología en la mitad oriental de la región de Aysén, un área como de Suiza. Y terminamos ese trabajo y teníamos a nuestro hijo Diego y su mamá, también geóloga, y armábamos un equipo. Y ese día, Diego tenía 7 años y estábamos en el campamento base, digamos, orilla del lago General Carrera, e íbamos a ir a los cerros arriba. El lago está a 200 metros de altura y a donde íbamos a ir era 1400 metros, donde terminaba la línea de bosque, venían lo que se llaman los escoriales. Y andábamos con un proyecto Fondesit. Y ahí en esos proyectos Fondesit llevábamos a Diego en las excursiones desde cuando tenía 4 años. Nos atrevíamos en eso a hacerlo. Y íbamos a ver algo que la mamá de Diego, la Pepi Rita, decía que eran rocas jurásicas por las relaciones de contacto con otras rocas. Y subimos a eso, pero previamente Diego estaba de 7 años buscando dinosaurios. Eso fue un hecho sumamente importante. Y hueso que veía de vaca, de caballo, decía, un dinosaurio. No, es hueso de caballo. Pero aprendió a conocer la textura de los huesos. Entonces se juntaron 3 elementos. Andaba buscando, conocía que existían fósiles en las rocas, cosa que Cervantes ni Shakespeare sabían. En la época de Cervantes y Shakespeare, en el mundo occidental, no se sabía que los fósiles, que en las rocas había fósiles. Los fósiles creían que era obra del azar. No sabían. Recién en los 1600 se empezó a saber en Europa que existían los fósiles en las rocas. Entonces Diego sabía en ese sentido más que Shakespeare, lo cual es importante. Entonces subimos a ese lugar, íbamos a caballo por el día, era un día de mucho calor, nuestro vaqueano nos apuraba porque con calor
se derretían los hielos e iba a subir el río que teníamos que vadear. Y a lo mejor no podíamos pasarlo, estábamos medio apurados. Y Diego partió con su martillo, que le pasaba un martillo de geólogo, y al ratito volvió con 2 cositas chiquititas. Y según su mamá, él dijo huesos de dinosaurio, como andaba buscando. Y ahí empezó todo. Y los miramos, eran huesos. Decíamos, bueno, si estas rocas son jurásicas, deben ser dinosaurios. Pero al otro lado del valle, en los cerros al otro lado, allá al fondo está el Campo Hielo Norte, habíamos encontrado huesos de mamíferos extintos, de 18 millones de años, muy jóvenes, y que allá no existían. Entonces decíamos, no vayan a ser de los mamíferos de allá, y que esto sea más joven. Pero bueno, encontramos huesos sueltos. Y tuvimos 2 etapas. La primera en que íbamos con este proyecto de varios años a sacar los huesos sueltos que encontrábamos y lo mandamos. Y decimos, bueno, ¿qué paleontólogos lo van a ver expertos en dinosaurios? Estaban al otro lado, en Argentina. Entonces primero contactamos a Leonardo Salgado de Río Negro y él estudió estos huesos sueltos y dijo, bueno, el paleontólogo puede, viendo los huesos, determinar si es carnívoro o herbívoro. Decía, bueno, aquí tenemos carnívoro, tenemos herbívoro. Una mezcla de ambos. Después, Leonardo Salgado contactó a Fernando Novas de Buenos Aires y empezamos a hacer campañas en conjunto y venían muchos paleontólogos jóvenes de dinosaurios del grupo de Fernando Novas y venía Marcelo Isasi, un gran técnico paleontólogo, que son esenciales. Y ellos ya empezaron a trabajar de otra manera, cortaban con sierra la roca dura, porque esta era una roca como cemento, donde por ejemplo me acuerdo, Marcelo decía, mira, aquí yo creo, había una cosita del porte de una uña, acá yo creo que es la parte de la columna de uno de estos bichos que va para allá, que se mete en la roca. Cortemos acá, entonces se cortaba, la otra parte se sacaba con cincel y se miraba si quedaba algo, algún hueso, y eso se rodeaba de sacos con yeso y se llevaba a caballo hasta el campamento base, de ahí a Coyhaique, de ahí a Santiago, ahí a hacer los trámites para mandarlo con toda la legalidad del caso a Buenos Aires, y allá trabajaban como artistas, sacando de la roca los huesos. Y de repente estaban yendo en un bochón, les decían a esto, por acá, y por acá decían, mira, es un carnívoro. Y el mismo bicho por acá tenía dientes de herbívoro, y era el mismo bicho, con características de carnívoro y de herbívoro. No era que comiera las dos cosas, que fuera omnívoro, sino que era una cosa extraña. Pero, ¿cuál era la edad? Y ahí entra la suerte, por un lado, que teníamos que las capas con dinosaurios estaban intercaladas entre capas volcánicas. Y las capas volcánicas, hoy en día se puede determinar su edad en millones de años, porque hay un mineral que se llama zircón. Y el zircón, cuando se enfría la lava, se forma y empieza el uranio del zircón a dar plomo a una velocidad conocida. Calculando el uranio en laboratorio, calculando el plomo, se saca los millones de años. Y esos laboratorios se mandan afuera, $2.000 por muestra, y cuando llega el resultado, y uno sabe que el resultado es como Navidad, regalo Navidad. A ver qué dice, ¿qué dice? 148 millones de años, 3 edades, eso es Jurásico más joven, más alto. Y ahí se cerró. No. Después la geología tiene que dar el ambiente. ¿Cuál era la geografía del momento? Y las rocas que tenían los huesos de dinosaurio tenían un mineral verde que se llama glauconita. Y la glauconita, son rocas sedimentarias, se forma en agua de mar. Entonces, estos fueron arrastrados por aluviones, que ustedes bien conocen aquí, que les ha pasado, al mar. Y ahí estamos armando que teníamos una costa con volcanes activos y con estos aluviones que agarraron a los
dinosaurios y los llevaron al mar. A mí me fascina lo que contás porque es un trabajo de detective, ¿no? Sí. O sea, y sobre todo algo que mencionaste, es siempre un trabajo colectivo. Sí. O sea, en los diarios terminamos siempre hay un científico, ¿no? Que se publica en la revista Nature, es como si fuese un éxito y ya está. Pero detrás por eso es bueno escucharte, cómo fue también de tu hijo, ¿no? Detrás. Tener en cuenta que siempre hay trabajadores invisibles, ¿no? Por ejemplo, los técnicos en paleontología. Sí. Contamos un poquito de qué hacen. En simple, el técnico puede ir a terreno. Ahí tenemos un bochón, Sí. Ese es un bochón, así se lo recubre en esa pasta Sí. blanca y se lo extrae, ¿no? Para contar el detrás de escena, ¿no? ¿Qué hace el técnico? En este caso voy a hablar de Marcelo Isasi, que es un capo. Él puede organizar las campañas de terreno, saca la muestra, tiene ojo para ver dónde están los huesos, todo. Lo que digo fue textual. Él dijo, aquí puede ir para allá la cabeza. Y después, en el laboratorio, porque hay distintos tipos de roca. Hay unas rocas en que los huesos pueden ser muy blandas la roca y salen fácil. Pero en este caso, ellos mismos decían, esta roca nunca hubiera pensado yo que tenía huesos de dinosaurio y tan enteritos. Entonces después en el laboratorio, con maquinitas especiales, pueden sacar una garra así, una garrita, y sin que se les rompa. Por ejemplo, a él lo llamaron de Brasil, donde había ¿cómo se llaman estos pajaritos chicos? Un colibrí. Un colibrí con sus alas en roca. Y le pidieron a él que lo sacara sin que rompiera las alas. O sea, entonces hay niveles de técnico. Entonces esa es una técnica fantástica y son personas fundamentales. Después el paleontólogo puede ir a terreno, pero después el fósil extendido ahí, enterito, liberado de la roca, rescatado de la roca por los técnicos, lo estudian. Además hay otro factor importante que es, como en todo hallazgo, el contexto, ¿no? Que, Sí. O sea, no se trata solamente de encontrar un hueso o partes de hueso, porque no sé si saben que la mayoría de los hallazgos paleontológicos son incompletos. O sea, lo que se muestra o lo que ustedes pueden ver acá afuera, ¿no? Son reconstrucciones. Y no es que se hallaron todos y cada uno de los huesitos de ese animal. Por lo general se descubre un porcentaje pequeño. Hay casos de dinosaurios más completos. Por ejemplo, el Patagotitan, que es el dinosaurio más grande conocido, se encontraron 7 ejemplares. Y no se encontró, por ejemplo, el cráneo, que el cráneo suele ser como la figurita difícil por todos los elementos, ¿no? En tu caso había un cráneo. Se encontraron enteros, bastante enteros, varios ejemplares. Entonces ahí está la pregunta, porque también se encontraron huesos de estos cuello largo, 3 especies de cuello largo, junto con el Chilesaurus, pero hechos pebre, o sea, unos huesos por aquí y otros por allá. Estos están muy enteros. Entonces la pregunta está ¿por qué? Y ahí hay que responderla. Y además, no sé qué más era. Aquí me decía Marcelo Isasi que encontraron un hueso gigante y para sacar la foto buscaron al más chico de ellos para mostrar que era más grande el hueso. También hacen su... Porque no sé si hay muchas imágenes, algunas que puse, que hay científicos que se tiran al suelo. Yo siempre lo llamo la pose de la bella durmiente, ¿no? Porque se tiran al suelo básicamente para ver ver una escala, el tamaño, ¿no? Por ejemplo, ahí, estas son algunas también de las portadas, pero ver los tamaños también ayuda mucho a imaginar. Porque, y eso también es otra pregunta que quiero hacerte, ¿qué rol tiene la imaginación en este trabajo, ¿no? Porque lo que vemos casi siempre, estas imágenes y demás, son reconstrucciones artísticas, o la tapa del Chilesaurus en Nature, ¿no? Son reconstrucciones que también tienen que ver mucho con, por ejemplo, grandes incógnitas como los colores. Todavía no se sabe muy bien
cuáles eran los colores de los dinosaurios. Sí. Quizá nunca, porque básicamente se encontraron pocos tejidos blandos de los dinosaurios, pero vos cuando encontraste, o tu hijo en especial, para ser más exactos, ¿qué imaginaste que era ese bicho antes de saber todo esto? Si las rocas eran jurásicas, había gran probabilidad que fuesen dinosaurios. En dinosaurios de décadas, es lo que dicen muchos paleontólogos, por cómo era una mezcla rara. Y después viene el paper en Nature, viene esto. Y ahora último, hace 20 días, anduvimos por otro proyecto en la cuenca del lago General Carrera, dando charlas. Y fuimos a lugares donde escuelas en Mallín Grande, Chile Chico, Puerto Guadal, y había niños. Y alguien del lugar, y los niños fascinados. Pero ellos ya internalizaron, ya en sus cerros, ya dicen son cerros, pero también hubo dinosaurio. Entonces ya es parte de su identidad. Y ese es otro descubrimiento. Entonces alguien dijo, y sí, son los hijos del chilesaurio. Es un tema interesante porque hablar de dinosaurios no es solamente hablar de estos bichos que están en la pantalla grande, ¿no? Vemos las películas, Jurassic Park. Habla mucho de lo que vos decís recién, la identidad. Forman parte del patrimonio de una nación. Sí. Y también conocer las formas de vida, más allá que sean dinosaurios o no, que han existido en el planeta. Es algo que también nos amplía la visión, ¿no? Sí. ¿Cuántos animales no conocemos que han existido y han desaparecido? Existen leyes que protegen este patrimonio. Uno no puede ir por el campo, agarrar y llevármelo a mi casa y venderlo, como ocurre en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde las leyes son distintas, el dueño del fósil es el dueño de la tierra. No sé si han visto que también se han subastado dinosaurios. Hay tráfico de dinosaurios, hay cazadores de dinosaurios. Y eso es un delito. Es un delito en Sudamérica, en Argentina, en Chile, es un delito. Y forman parte, esta es la tapa del Chilesaurus. Y también, y esto también para preguntarte, porque estos hallazgos tienen un gran efecto social y científico, que por ejemplo ahora un chico, un chileno o chilena también de 5 años, puede soñar con ser paleontólogo, algo que quizás hace 50, 60 años no existía, y porque cada hallazgo de un dinosaurio fortalece, solidifica las carreras científicas en Chile, con ayuda también de Argentina, ¿no? Es un gran vínculo de comunidades. Sí, y hay otra cosa. Puede que el muchacho, el chico no sea paleontólogo, pero sí se vaya para el área científica o tecnológica porque lo necesitamos como supervivencia humana. Porque los problemas que hay ahora en el mundo necesitan mucho cerebro. De hecho, este tipo de eventos y que estén acá también muestran un interés, pero me imagino... Usemos un poco la imaginación, dentro de 20, 25 años, quizá un chico que vino a esta charla se le prendió la curiosidad, pero eso es muy interesante, me parece, ¿no? Que un hallazgo, porque ahora hay más paleontólogos en Chile, ¿no? Esto me decías de la diferencia de paleontólogos entre Chile y Argentina. Pero falta uno de los museos. Mire, hay un libro, no sé si se llama Prans, no se lo conoce, es un periodista argentino, que la portada es un dinosaurio. Y él en la contratapa dice que en Neuquén, dice en Neuquén hubo de bonanza económica vino un desastre económico y llegaron los dinosaurios a salvarlo, porque se formó un museo, Egidio Feruglio, y la gente ahora va a ver los dinosaurios. Y con el turismo levantó la economía. Así que también hay una parte práctica muy interesante. Eso yo siempre lo digo en Argentina, sobre todo en esta época donde Argentina está atravesando una mala situación científica, económica, política, de todo. Pero los dinosaurios también son máquinas de atracción, de turistas, de revistas científicas, museos. O sea, el interés por los dinosaurios mueve las economías. Y también es lo que vos decías, ¿no? De cómo alguien que les interesa los dinosaurios quizás no termine siendo paleontólogo, pero quizás termine
con otra carrera científica, carrera o incluso, quizás si no es científico, la importancia de que las personas también desarrollen un conocimiento científico, ¿no? De preguntarse la importancia de la evidencia, de dónde viene esto, ¿no? Es lo que quizá tu hijo también hizo cuando te dijo esto, ¿no? Sí. ¿Qué es? Ahora hay una cosa también, los dinosaurios son una página, una línea en la historia de la Tierra, y aquí voy a ir a otra parte que me gusta. Hay otra parte que voy a decir. ¿Por qué pudimos trabajar tranquilamente con colegas argentinos? Porque allá en Patagonia, en muchos lugares la frontera es un cerco o un arroyo. Y lo otro, que ¿sabían ustedes que somos la tercera, en el mundo, la tercera frontera continua más larga del mundo? Chile y Argentina. Y nunca una guerra. Cerquita, pero nunca. Y eso debería estar metido en nosotros. O sea, es una actividad que también junta países, sí, ¿no? Pero eso de que nunca vayan a Europa, vean allá cómo andan las fronteras. Así que eso es algo que debemos de preservar. Y para terminar y quizá dar paso a preguntas, si es que las hay, a mí me gustaría hablar un poquito de lo que no se sabe de los dinosaurios, ¿no? Porque casi siempre en estas charlas uno viene un científico y le dice yo sé esto, yo sé esto, yo sé esto. Y por lo general no se habla mucho de lo que no se sabe. Y es lo que más hay, ¿no? En la ciencia hay más preguntas que respuestas. Y a mí me fascina eso, lo que no se sabe. Para empezar, yo empiezo con una lista, ¿no? Después, si querés, hablamos vos. Decíamos antes los colores. Algo que no se sabe mucho es el género de los dinosaurios. No sé si lo pensaron alguna vez. Por lo general hablamos de los dinosaurios, hablamos de el Chilesaurus, ¿no? Pero, ¿qué tal si era una Chilesaurus, ¿no? O sea, una hembra, ¿no? No se sabe mucho. Entonces también, por ejemplo, hay una corriente de paleontología en Argentina y en otras partes del mundo donde se están nombrando a los dinosaurios en términos femeninos. La Bonitasaurus, ¿no? Entonces eso es importante. Todavía no sabemos el género de los dinosaurios. Otro elemento también importante es la edad. ¿Cuántos años vivía un dinosaurio? Por ejemplo, hay uno de los dinosaurios que es un carnívoro que se descubrió hace un par de años en Argentina, un carnívoro llamado Meraxes, que es muy gracioso porque fue descubierto por un paleontólogo que se llama Juan Ignacio Canale, que ya descubrió varios dinosaurios carnívoros como Scorpiovenator y demás, que él es muy fanático de Game of Thrones, de Juego de Tronos. Y le puso Meraxes porque Meraxes es en la saga de libros, es el nombre de un dragón. Entonces lo llamó Meraxes. Y gracias al estudio de los huesos, cortaron uno de los huesos, descubrieron que ese dinosaurio vivió hasta los 55 años, ¿no? Entonces es interesante saber, hay dinosaurios como hay muchos T-Rex que se sabe que vivían hasta los 30 años, ¿no? Entonces ese es un gran enigma, ¿hasta cuántos años vivía un dinosaurio, ¿no? Por ejemplo, no sé si saben los perros, cambio totalmente de categoría. Los perros más pequeños viven más años que los perros más grandes, ¿no? No se sabe muy bien cómo, pero hay perritos muy chiquitos que viven 18 años, pero los perros más grandes, por cuestiones genéticas, viven menos. Eso es una pregunta, ¿no? ¿Cuántos años habrá vivido un Chilesaurus? Mira, hay un tema que una manera de saber la edad es cortando los huesos. Y nosotros íbamos a hacer eso, y ya no sé qué pasó, porque no le seguí la pista, porque incluso se iba a hacer un corte, pero hay problemas legales casi de cortar un patrimonio. Y a eso voy a lo que pasaba también en Estados Unidos. Como hay un paleontólogo norteamericano que tiene su propio museo, sus propios fósiles, y él puede hacer los cortes, puede hacer la investigación que quiera. Y había una serie de dinosaurios de distintas especies. Y él empezó a cortarlo y se dio cuenta que era la misma especie a distintas edades. Entonces ahí hubo un tremendo avance que en la parte estatal de los dinosaurios no se podía hacer porque no se pueden cortar, porque son un patrimonio. Así que ahí hay... Entonces hay que cortarle los huesos para saber la edad de los que tenemos.
Así que ese es un problema, la edad, cuánto vivían. Otro gran enigma es cuán inteligentes eran los dinosaurios, ¿no? O sea, cómo percibían su mundo, cómo olían, cómo veían, ¿no? Y ahí puse unas imágenes que últimamente se están metiendo fósiles de dinosaurios en resonadores médicos, ¿no? Son los mismos que uno utiliza para hacerse, no sé, algo de una pierna si se la rompió. Y están estudiando mucho lo que se llama la caja craneal, ¿no? Es un campo relativamente nuevo que se llama paleoneurología, que están estudiando cómo eran los cerebros de los dinosaurios. Y eso es interesante, ¿no? Porque uno puede tener un dinosaurio enorme y tenía el cerebro del tamaño de un pomelo o de una pelotita de tenis, ¿no? ¿Cómo habrán sido la inteligencia de estos bichos? Otro enigma que se me ocurre, cómo se reproducían, ¿no? Sí, eso. Ese es un tema interesante. Y sobre todo también cómo eran las relaciones entre las distintas especies, ¿no? O por qué se crecieron tanto, ¿no? El gigantismo de los dinosaurios. Una de las teorías es que cuanto más grande era un dinosaurio, era más difícil para un depredador cazarlo. O lo podemos ver con los elefantes, ¿no? Si un león intenta cazar un elefante, es difícil, ¿no? Quizá más que nada van a las crías, a las patas, a las crías. Pero también hay hipótesis que tienen que ver con la atmósfera. La atmósfera, cuando vivían los dinosaurios, el nivel de oxígeno era distinto, no es el mismo que ahora, o también la cantidad de alimento, ¿no? Pero es lo que decías antes con lo del meteorito. Otra de las hipótesis es que antes de la llegada del meteorito, hace 66,5 millones de años, se pensaba que muchas especies de dinosaurio ya se estaban extinguiendo, ¿no? Sí. Otro cambio, como se dan cuenta, hablo mucho porque es un tema que me fascina, las enfermedades de los dinosaurios. Cada vez que se estudian los huesos, hay una corriente nueva se sabe que tenían cáncer, se sabe que los mosquitos los picaban, ¿no? Quizá tenían malaria, uno no sabe. Pero en tu caso, ¿qué te gustaría saber de los dinosaurios y no sabes? Me gustaría más saber qué otras cosas había con ellos, porque sabemos que estaban esos otras especies, el chilesauro, también había un cocodrilo, nueva especie. Pero hemos visto otras estructuras que no sabemos si eran paleocanales en la roca o era madriguera. Estamos ahí en esa duda de terreno que no sé lo que es. La edad de los dinosaurios que tenemos nosotros sería bueno saberla. Y toda la otra pregunta que también está, ¿tenían plumas todos o no? Porque lo de las plumas es genial porque quizás los chicos ahora saben, ¿no? Uno habla de un dinosaurio y sabe que tienen plumas algunos, pero hace 20 años la idea de las plumas era una idea muy, muy discutida. De hecho, el conocimiento de las plumas de los dinosaurios tiene mucho que ver con el descubrimiento de plumas encontradas dentro de ámbar. El ámbar es una resina de los árboles que también se fosilizaron. Es ese famoso, el mosquito de Jurassic Park, ese material color ámbar. Se han descubierto colas de dinosaurios con plumas, se han descubierto también partes blandas como tejidos, cómo era la parte de afuera de ciertos dinosaurios. Pero ahora se cree que algunos dinosaurios, no todos, tenían plumas, ¿no? Y a esto voy. Cómo cada descubrimiento, como el de Chilesaurus, viene a cambiar nuestra imagen de estos animales, ¿no? O sea, por eso, si ustedes ven, por ejemplo, las primeras ilustraciones de dinosaurios en el New York Times, porque el T-Rex fue descubierto alrededor de 1905, y se dibujaba al tiranosaurio Rex, o en las primeras películas, como una especie de Godzilla, o sea, como un animal erguido, ¿no? Parado. Ahora la imagen cambia. Por ejemplo, hace 2 meses, salió un paper donde decía que ciertos T-Rex tenían labios. O sea, imagínense cómo año tras año, fósil tras fósil, va cambiando la imagen de los dinosaurios. Y quizá dentro de 20 años, la imagen que tenemos de los dinosaurios sea muy distinta a la que tenemos ahora, ¿no? Sí. Porque, y ahora sí, para pasar a las preguntas, hay que tener en cuenta que la imagen que tenemos de dinosaurios
tiene mucho de ficticio. O sea, está basada en la evidencia, en fósiles, Sí. pero hay un componente, ya sea los colores, no sé, este es Meraxes, ¿no? ¿Era así? Es una pregunta, ¿no? Quizá nunca lo conoceremos. No. O sea, siempre conocemos los fósiles, la imagen, ¿no? Del tamaño, se hacen reconstrucciones, pero nunca vamos a tener una certeza completa o la imagen total de los Bueno, dinosaurios. hubo una... a fines de los 1800, en Estados Unidos, dos paleontólogos, se llama la Guerra de los Dinosaurios. Se odiaban, y uno de ellos armó un cuerpo y se equivocó, y puso la cabeza en la cola, y el otro se burló enormemente. Imagínense esto. Los paleontólogos, entre ellos, hay grupos muy amistosos, pero ahí se agarran a balazos. Y ese fenómeno es muy interesante porque cada cazador de fósil recibía una cantidad de dinero por parte de los museos. Entonces empezó una guerra, ¿no? La guerra de los fósiles o la Sí. guerra de los huesos, que también hubo algo parecido en Argentina, donde los científicos salían a buscar fósiles porque recibían plata por eso. En Argentina no se puede no hablar de Bonaparte, ¿no? Ah. Es como el Fue gran descubridor de dinosaurios. Sí. No sé si vive todavía. No, murió. Ah, murió. Fue el maestro de todos, ¿no? Me parece, todos los grandes paleontólogos actuales, José Bonaparte fue el que empezó con todo. Sí. Pero bueno, les agradecemos mucho por su tiempo. Sí. Muchas gracias. Y quizá, bueno, dentro de unas décadas en esta sala surja un paleontóloga con muchos Sí, hallazgos para sí. Chile. Gracias. Muy bien, muchas gracias.